Hola, me llamo Pablo Ramos, soy fotógrafo desde hace unos años. Empecé mi carrera profesional cubriendo la guerra contra el narco en el 2010. Empecé en Ciudad Juárez y hice ese tema durante unos 4 años más, hasta el 2014. Después fui reportero gráfico en el diario La Jornada y ahora me dedico a tomar fotos de temas que no tienen que ver con el ámbito periodístico. Y les quiero contar una historia que me pasó en el 2014 cuando cubría las autodefensas de Michoacán, el movimiento que se estaba gestando con el señor Mireles, Papá Pitufo, entre otros personajes. Yo ya tenía experiencia en el 2014, ya había cubierto, había estado un año en Ciudad Juárez y fue algo que me cambió la vida. Fue conocer un mundo distinto que no me imaginaba que existía y creo que cualquier persona que haya estado en Ciudad Juárez el suficiente tiempo como para conocerla sabe de lo que estoy hablando. No hay algo que sería muy difícil explicar en un video la experiencia que obtuve en esa ciudad durante ese año. Eh, y con esa carrera que llevaba, los siguientes años en el 2011 me fui a Guerrero, en la Sierra de Guerrero también había movimientos de autodefensas con la policía comunitaria. Michoacán, primero fui a Cherán y este viaje fue un segundo viaje que hice a Michoacán, pero fui a Tierra Caliente. Y en aquel entonces estaba eh, muy caliente la situación en un poblado que se llama La Ruana. Estaba por un lado Mireles, Hipólito Mora, Papá Pitufo, y por otro lado un grupo de crimen organizado comandado por un señor que le decían el americano. Y eso estaba muy en las noticias porque la Policía Federal había intervenido para tratar de mediar, así se veía un poco, que en realidad se suponía que estaban apoyando a las autodefensas, pero hubo varias situaciones en donde estaban frente en frente autodefensas y grupos de crimen organizado y la Policía Federal solo observaba. Entonces era como una especie de mediador raro. Y bueno, me llamó mucho la atención y me fui. Eh, en esos años no trabajaba para ningún medio en particular, vendía mi material y eso siempre resulta en como una pérdida para el fotógrafo. Solo en ciertas ocasiones hay una utilidad y si la hay es muy poca. Uno siempre acaba poniendo dinero. Entonces yo me pagaba mis viajes y pues trataba de hacerlo lo más económico posible. Y esa vez recuerdo que me fui a la terminal de observatorio, tomé un camión y directo a Apatzingán y de Apatzingán a La Ruana. No recuerdo bien cómo llegué en esa parte, pero el punto es que ya estando en La Ruana, llego y definitivamente un clima muy tenso y me hospedo en el único hotel que había en La Ruana, que estaba a las afueras de La Ruana. Yo iba con mucho ánimo, con mucho ímpetu. En esos años, pues no, o sea, ya había vivido cosas muy fuertes, pero yo creo que todavía no las procesaba, todavía no me caía el 20 y tenía muchos ánimos de sobresalir. Entonces estaba muy dispuesto a arriesgarme y, y aventurarme con tal de obtener buenas fotografías. Llego a este hotel y me recibe un señor grande, como unos 70 años, 80 años, eh, pues como reservado, y me observa, me asigna una habitación, recuerdo que era en el piso de abajo al fondo a la derecha, y bueno, entro a la habitación, me establezco, y inmediatamente me doy cuenta que el baño es rarísimo, así muy, muy raro. No había ninguna ventana, estaba todo rodeado por
todas las paredes tenían azulejo continuamente, o sea, no había ningún detalle más que una pared con azulejo, hagan de cuenta. No había como para ponerle jabón, la regadera estaba arriba en medio y estaba lleno de sangre, así como sangre seca, el piso tenía como cuando enjuagas algún líquido que se cayó y se diluye, pero todavía queda la sustancia, así se veía, escurriéndose hacia la escalera, hacia la coladera. Y en la pared del baño estaba pintado con sangre, aquí estuvo el americano. Entonces, pues sí me saqué muchísimo de onda. Eh, en aquel entonces yo creo que era muy, muy entrón y lo supe sobrellevar bien. Eh, no, ahora que lo pienso, no sé por qué no salí corriendo. Me acuerdo que enjuagué lo que estaba en la coladera y, y nada, o sea, me preparé, me puse como el chaleco que usamos donde va el equipo y salí a caminar. Y así como iba caminando, inmediatamente veo un convoy. Eran dos camionetas pickups eh, como alteradas para blindaje y ellos iban, o sea, iban cuatro personas en cada camioneta en la caja con rifles. Y no me vieron, pero entonces ya supe que ya estaba con lo del baño y con eso, ya supe que estaba eh, pues en la cueva del lobo, ¿no? En un lugar relevante para lo que estaba haciendo. Y me puse a caminar. Siempre hacía eso, como no tenía muchos recursos, caminaba. No tomaba taxis, no llevaba coche, me ponía a caminar. Y caminando, pues fui conociendo a medio mundo y conocí al padre del lugar. Me entrevisté con él, intenté buscar al americano. Estaba, pues no sé, yo creo que un poco fuera de la realidad, que fui a donde se sabía que estaba el americano y pregunté por él, no estaba en ese momento, pero pues imagínense yo solo caminando en la Ruana, eh, que es un lugar muy bonito, pero está un poco alejado, eh, un tanto rural, me refiero a que hay mucho espacio entre una casa y otra, al menos que esté en el centro, pero es una comunidad que está dispersa en la geografía. Y yo caminando en ese contexto, conocí a varias personas de ambos bandos y así estuve todo el día dando la vuelta hasta que llegué a la plaza central, al parque central, y estaba la Policía Federal haciendo cortes de cabello, arreglando aparatos eléctricos, vacunando mascotas. Era una campaña de ese tipo, como para tener proximidad con la sociedad, ¿no? Y lo del hotel había pasado en la mañana, esto ya eran como las 4 de la tarde, y voy llegando a la plaza, estaba pues todavía impactado con todo el contexto y me encuentro una amiga que siempre le voy a agradecer y que quiero mucho y que se llama Naya Roldán. Y, y ya empezamos a platicar y me dice, ¿y dónde te estás quedando? Todos los reporteros que iban se quedaban en Apatzingán y se quedaban en un hotel que se llama El Mesón, el Mesón de algo. Y todos estaban ahí. Entonces me dijo, pues ¿dónde te estás quedando? Y le digo, aquí en La Ruana. Y inmediatamente hizo cara así de susto y me dijo, estás loco, aquí está muy peligroso, no puedes estar aquí, vámonos. Ahorita terminamos de grabar, ella iba con un equipo de televisión y nos vamos, nosotros te damos aventón y ya te quedas ahí en el hotel de Apatzingán donde todos nos estamos quedando. Me convenció, además con lo que ya había visto en la mañana, pues ya estaba como suficientemente sacado de onda y me convenció y le dije, sí, ahorita llegamos al hotel, ya que nos veamos, llegamos al hotel, recojo mis cosas y nos vamos. Y pues ya acabamos de hacer la cobertura ahí en la plaza central de La Ruana. Agarramos, bueno, nos fuimos en el coche
de la televisora donde ellos trabajaban. Quedaba de camino completamente el hotel y Apatzingán. Entonces se pararon afuera del hotel y yo entré al hotel para sacar mis cosas e irme, ¿no? Y estaba contento de que ya no iba a estar solo. Y apenas iba entrando, el señor que me recibió en la mañana, como con sensibilidad, se acercó y me dijo, oiga joven, es que quiero platicar con usted. Ve la maleta que está ahí en la entrada y que es la foto que voy a poner como portada en el video. Bueno, pues esa maleta es de un señor que acaba de llegar, hace unos minutos estaba aquí y, y dijo que venía a ver a las autodefensas, así como usted, pero él quería llevar autodefensas él quería conocer las autodefensas para empezar a organizarlas en su poblado. Y, y bueno, entre el plática me dijo que el dueño del hotel se había enterado y que 15 minutos antes de que yo estaba ahí, habían llegado y lo habían levantado, que se lo habían llevado. Y pues la maleta se quedó ahí con su chamarra porque él estaba esperando nada más a que pasaran las autodefensas para irse con ellas. Pero llegó primero el crimen organizado y se lo llevaron. Y, o sea, eso era lo que me estaba contando. Y me dice, eh, no le conviene estar usted aquí, mejor váyase, dándome a entender que pues, creo que lo dijo textualmente, que su jefe no era una buena persona. Y entonces, pues ya ni le expliqué que ya me estaban esperando afuera, le di las gracias con mucho sentimiento, me acuerdo que le dije muchísimas gracias señor, esto siempre se lo voy a agradecer. Entré, me habré tardado 20 segundos, salí corriendo, me subí al coche y nos fuimos. Y, y bueno, esa fue una historia ya llegamos a Patzingán, me establecí con el grupo y estaba súper contento. Y bueno, ese fue un momento que se me quedó muy grabado y apenas hace como 6 meses me cayó el 20 de lo grave que fue. Como que cuando estás en eso es una historia tras otra y quizás no las procesas o no les das la importancia. Y así tengo como muchas historias más. Las iré contando. También quiero contarlas para que quien le interese el tema tenga conocimiento de lo que vive un reportero y también porque creo que me va a servir a mí para tener claro qué ha pasado. Voy a intentar subiendo más y seguir subiendo más y intentaré hacerlo mejor. Es la primera vez que lo hago. Gracias. Debo agregar algo que olvidaba y fue que años después ya no estaba cubriendo ese tema. Fueron yo creo que como 7 años después, 6 años después, conocí a una chica, salimos un tiempo y ella había estudiado en UNAM y había estudiado algo así como artes escénicas y me contó, yo le conté esta historia y ella me contó que tenía una amiga que, que hacía labor comunitaria como servicio social de su carrera y lo que hacía era llevar como teatro a comunidades, pero además de teatro, como actividades donde los niños participaban y también adquirían aptitudes escénicas, algo así. Y me contó que, o sea, por las fechas había sido poco tiempo después de que yo había estado ahí en La Ruana, y me contó que esa amiga fue con 2 amigos hombres a La Ruana. Al parecer se hospedaron en el mismo hotel y iban con este plan de pues llevar esta actividad a los niños de ahí y desaparecieron. Nunca regresaron a sus casas en la Ciudad de México. Los papás hicieron todo un esfuerzo para investigar qué había pasado y cuando llegaron al hotel, cuando estaban en el hotel, un señor
un señor que tenía el hotel les dijo que era muy peligroso que estuviesen ahí investigando, que mejor se fueran y que él sí recordaba a los chicos y que solo les podía decir que había escuchado gritos. Y ese fue el fin de ese tema para mí.